Y iniciamos. Hola, bienvenidos a un directo más de la Escuela Li Chen Yan de Tai Chi Chuan y Chi Kung. Hoy tenemos nuestros directos de mesa, como suelo decir, en los que vamos a tratar un tema particular, que es si realmente el Tai Chi Chuan es un arte marcial, si se puede considerar como tal, y en caso de que lo sea, por qué hay esta imagen distorsionada de que no lo es, que no tiene nada que ver, o por qué somos tan malos, que eso también hay que decirlo. Entonces, bueno, pues os invito desde el primer momento a que hagáis comentarios, preguntas, interrumpáis, que es incluso temas que no tengan mucho que ver, si hace falta, porque, bueno, es el momento ideal. Voy a intentar guardar 10 minutillos al final para preguntas. Se ha quedado una de esta semana en el aire de Ángel García sobre el Tai Chi Pan, una especie de palo bastón con el que se entrena. Bueno, pues también esa intentaré que antes de que se nos olvide dejarla contestada. Bien, vamos a empezar con el tema de hoy, que es Tai Chi Chuan, arte marcial. ¿De verdad Tai Chi Chuan es un arte marcial? Pues mira, respuesta corta y fácil y sin paliativos. Sí, lo es. Si analizamos históricamente el desarrollo del Tai Chi Chuan, el Tai Chi Chuan sale a la luz como tal cuando Yan Luchan, el fundador del estilo Yan, empieza a ser, en primer lugar, instructor en la corte imperial y finalmente, pues, protegido por 8 príncipes y notables de la época, digamos, de la corte, que le toman como su instructor personal. Esto solamente lo podría conseguir alguien que tuviera un nivel marcial excepcional. En la corte manchú, en tiempos de Yan Luchan, había la costumbre de tomar algo así como una especie de mecenazgo con las artes marciales. Entonces, en la corte manchú era muy normal que cuando un personaje destacaba por su habilidad marcial, pues tuviera una serie de mecenas que le patrocinaban, que le promocionaban y que le sostenían económicamente. En el caso de Yan Luchan hablamos de 8 señores. Esto fue un hito porque lo normal es tener 1 o 2, pero no 8. Vale. Y antes del estilo Yan no había Tai Chi. Bueno, el Tai Chi como tal, el nombre Tai Chi Chuan surge a partir de Yan Luchan, porque cuando él enseñaba en la corte, a su estilo le llamaba algo así como Mien Chuan, el estilo del algodón. No había un nombre claro para su estilo, ¿vale? Entonces, no sabemos exactamente por qué razón el nombre original ni ha perdurado ni se conocía. A Yan Luchan le ven hacer una exhibición, una serie de personajes en la corte, y uno de ellos, que es un literato, asombrado, le hace un poema. Como aquí que se hacían sonetos a los grandes artistas, pues soldado, guerrero, pues allí también. Allí le hicieron uno en el que decían que las manos del maestro Yan son como el Tai Chi que sostiene el mundo. Esto venía a decir que Yan Luchan era un fenómeno, ¿vale? Y era un fenómeno en el ámbito marcial. Aunque el Tai Chi Chuan ha llegado a ser muy conocido por su faceta de preservar de la salud y como arte de longevidad, en realidad esta fama viene de que como luchadores se hicieron un puesto importante en la corte a finales del siglo XIX, bueno, a lo largo del siglo XIX y siglo XX. Bien, volvemos a la pregunta. Sí, es un arte marcial. Históricamente lo es. Entonces la pregunta es, ¿por qué en la actualidad no hay buenos practicantes marciales de Tai Chi Chuan? Bueno, sí los hay. La pregunta correcta sería, ¿por qué no se les conoce? ¿Por qué no destacan? ¿Por qué no están compitiendo en competiciones? Y la respuesta es muy simple, pues ¿por qué no? Porque la mayoría de los practicantes de Tai Chi Chuan no se dedican a la lucha profesional. Es más, los últimos que se dedicaron a la lucha profesional fueron ciertos soldados entrenados en la época en la que estoy hablando, en la corte, en la época imperial, algunos guardaespaldas, algunos vigilantes de caravanas. O
Esa gente que se dedicaba profesionalmente a este tipo de a circunstancias violentas, policías, militares, pero no ha proliferado el ámbito de la competición. Por otro lado, la competición actual no deja mucho margen al uso del Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan es un arte que se basa en ciertas fortalezas propias y debilidades ajenas. La mayoría de las competiciones tienen reglamentaciones que buscan un tipo de espectáculo en el cual Tai Chi Chuan estaría limitado. No obstante, esto es una excusa bastante pobre porque se puede usar. Pero básicamente digamos que el interés de la mayoría de los expertos no va en esa línea. En China hubo un momento en que las artes marciales perdieron vigencia. En la revolución de los boxers quedó demostrado que frente a un rifle europeo, las artes marciales de cualquier sitio tenían muy poco que hacer. Dieron muchísima guerra, muchísima batalla, dieron muchísimos problemas durante el asedio en Pekín a las embajadas y a las instalaciones europeas, pero una vez enfrentados a ejércitos formales, pues no funciona. ¿Vale? Esto se vio rápidamente en todas partes cuando los ejércitos modernos con armamento actual se han enfrentado a ejércitos tradicionales y antiguos, pues ha fallado. Lo único que ha funcionado han sido las guerras de guerrillas, que hacen bastante inútil digamos que la parafernalia de los ejércitos modernos. Bueno, pues la razón por la que no se destaca en la práctica marcial en el Tai Chi Chuan es, por un lado, aquellos que practican correctamente no tienen mayor interés en pelear, en darse a conocer, sino que trabajan en el ámbito, o bien lo hacen en un ámbito privado, o bien se han dedicado a la enseñanza y no a la competición. Esto limita mucho el tipo de personas que pueden ponerse a prueba. 2. A ver, hay dos tipos históricamente de practicantes de artes marciales. Por un lado está el que es profesor, el que está destinado a enseñar, y por otro lado está el usuario. Si yo soy instructor en el ejército, a mis clientes, a los soldados, les importa un pimiento mi linaje, les importa un pimiento el por qué funcionan las cosas que yo les enseño. Lo que les importa es llegar a batalla y volver vivos, que lo que les haya enseñado funcione. Y no tienen mayor interés en transmitirlo ni en conservarlo. Su objetivo es usarlo. ¿Vale? Sin embargo, hay otra categoría de personas cuya función no es la de tener un alto nivel de desempeño en la práctica del arte marcial, sino ser capaz de tener un alto nivel de desempeño en la enseñanza. Cuando un maestro destacaba, tenía alumnos que eran muy buenos peleando, siempre muy buenos, y luego tenía un heredero. El heredero, por supuesto, tendría que saber pelear, pero su función principal no era la de ser el mejor luchador, sino más bien la de ser el mejor profesor para garantizar que en la siguiente generación el arte no se perdiera. Tradicionalmente lo que hacían era guardarse unos cuantos secretillos que hacían que lo que les habías enseñado a los otros, por muy buenos que fueran, tuvieran ciertos fallos, ciertas puertas por las que alguien que conociese los secretillos puntuales que no se les habían transmitido siempre les pudiera vencer. Pero vamos, eso es una cuestión de marketing para no perder la cara frente a un alumno por muy hábil que fuera. Te enseño muy bien, pero te dejo siempre una puerta por la que yo entro y no tienes nada que hacer, porque ya he procurado yo que la tuvieras. Cuando un maestro creaba un estilo, normalmente era una mezcla de estas dos cosas. Era un gran luchador que se daba cuenta de que en el estilo que había aprendido había cosas que él podía optimizar, o que las circunstancias que existían cuando él aprendió habían cambiado, bien fueron las circunstancias globales, bien las circunstancias en las que él se encontraba en el momento, y era capaz de adaptarlo a las nuevas circunstancias. Y en base de eso, pues aparecían nuevas técnicas, nuevas facetas que generan un estilo nuevo a partir de la base que ya existía antes. Bien, pues esto es la razón de ser por la que ese tipo de personajes
tan escasos, no suelen tener alumnos que sean a la vez maestros y buenos luchadores. Pueden ser buenos luchadores, pueden ser grandes maestros, pueden ser las dos cosas, pero gente que descolle en el ámbito de la habilidad marcial es raro, porque hoy por hoy esto no da dinero, esto no produce y esto no resulta interesante. Cuando tú practicas un arte como Tai Chi Chuan, si yo tuviera que entrenar a una persona que se va a enfrentar en 6 meses en un combate abierto, yo no le enseñaría Tai Chi Chuan. Yo le enseñaría ciertos elementos del Tai Chi Chuan que le permitieran salir lo mejor posible de esa situación y ya está. Y si se fuera a especializar en ese tipo de combates, buscaría qué tipo de elementos son los que están optimizados para ese tipo de circunstancias y no le haría perder el tiempo con nada más. Sin embargo, lo que solemos tener ahora son maestros. Los maestros, lo pongo entre comillas, ¿vale? Que conocen muchos elementos del sistema, pero que raramente han intentado desarrollar y poner en práctica todos ellos. Entre otras cosas porque esa no es la función del que enseña, esa es la función del que lo usa. Así que por ese lado tenemos un problema de por qué las artes marciales en general y el Tai Chi Chuan en particular no son buenos peleando. La función de un deporte de contacto es meterse en un ring con unas determinadas reglas y en función de esas reglas ganar y demostrar que eres mejor que el otro. La función de un arte marcial no es la de ganar en esas circunstancias. Por supuesto que lo puedes usar y por supuesto que tendría que ser útil, pero te estás enfrentando a un especialista en eso. Tú no estás especializado en eso, sino que tienes un abanico muy amplio de circunstancias en lo que intentas es salir bien parado. Por esta razón, cualquier arte marcial que no se enfoque específicamente al trabajo de contacto, al deporte de contacto, tiene limitaciones cuando entra en este contexto. Bien. Tenemos otro problema que es aquí colocado, la duda genérica, el enemigo interno y el enemigo externo. Al enemigo interno lo voy a llamar a ese practicante de Tai Chi Chuan que niega categóricamente que lo que él hace sea un arte marcial. Y no te engaña, lo que él hace no es un arte marcial. Lo que él hace es una cosa sin sentido. En la mayoría de las ocasiones es un conjunto de prácticas sin ninguna lógica, sin mayor sentido. ¿Por qué? Pues porque no le han enseñado. Lo que ha aprendido él es una serie de movimientos al aire y poco más. Y no entiende la función de todos esos movimientos y de todas esas prácticas. Esto es muy grave porque estadísticamente son la mayoría. Y estadísticamente son los que tienen más voz y estadísticamente son los que dan la imagen genérica del estilo. Con lo cual, pues, el Tai Chi Chuan hoy por hoy es esa cosa tan triste de abuelas haciendo movimientos al aire en el parque acariciando pájaros. Y no gente practicando técnicas de lucha. Esta es una razón por la cual la imagen del estilo está tan sumamente deteriorada. ¿Cómo no lo va a estar? Si desde dentro es la imagen que queremos dar. Yo he tenido las discusiones más graves sobre la marcialidad del Tai Chi, no la he tenido con gente de otros estilos. La he tenido siempre con gente de Tai Chi Chuan, que niega categóricamente que esto pueda ser un arte marcial. Como lo que ellos hacen no es aplicable, pues tiene que ser otra cosa. Bueno, yo ahí soy muy crítico, siempre lo he sido. Lo que ellos hacen no es un arte marcial y lo que ellos hacen no es Tai Chi Chuan. Es otra cosa. ¿Vale? Puede ser incluso un trabajo especializado a partir de Tai Chi Chuan que debería de tener otro nombre y que tiene otra función. Y ahí puedo ser generoso o incluso justo y reconocer su valía. Pero eso no es Tai Chi Chuan en ese momento, es otra cosa. Es un hijo, es un derivado, es una degeneración. Esto ya depende de lo que estemos viendo. Luego está digamos, el adversario externo, la persona que practica otros estilos y que evidentemente te ve entrenar, no entiende lo que haces y dice, pero eso vale para algo. Esa suele ser la duda que yo respeto. Claro que no tienes porque tú no entiendes lo que estás viendo y es lógico que se te planteen dudas. Y a esa gente a mí me encanta trabajar con ellos y jugar. A ver, me haces una pregunta, Charlie.
Vale, Charlie me está comentando que en MMA se mueven millones de euros. La lógica parece decir que si alguien tuviera habilidades excepcionales que le permitieran acceder a estas cantidades, no permanecería en el anonimato. Pues sí, esta es la realidad. Antiguamente, cuando una persona, un artista marcial en China, era realmente bueno, podía optar al equivalente a esos millones de euros, que era trabajar en la corte o trabajar en el ejército. Y no había más, ¿eh? O sea, llegabas a la corte y encima de eso ya no había más. Tú eres instructor en la corte y esto ya eras el guardaespaldas imperial y encima de eso ya no había nada. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que esa línea de trabajo desaparecen esos profesionales, porque entre otras cosas desaparece el emperador, desaparece la corte y esa línea desaparece. Cuando tú practicas un arte marcial tradicional, deberías de llevar una vida bastante específica y trabajando exclusivamente esto. Esto es difícil. Requiere no es que requiera mucho tiempo, que lo requiere mucha dedicación. Cuando tú quieres practicar un arte marcial global como es el Tai Chi Chuan, tienes que tocar muchos palillos a la vez. Esto lleva bastante tiempo y llegar a un determinado nivel cuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tenemos, y eso sí existe, es gente que practica deportes de contacto, MMA, que está utilizando métodos de entrenamiento de Tai Chi Chuan específicos para mejorar en su habilidad. Y ahí sí hay gente buena. Ahí hay gente que está demostrando que esto sí que funciona. Lo que no vais a encontrar fácilmente es a un maestro de Tai Chi Chuan peleando. Por lo mismo que he dicho antes, el que se dedica a enseñar no se dedica a combatir. Mike Tyson era y es una fiera en el ring. Su instructor no le hubiera durado a Tyson ni 2 minutos, ni 2 segundos en el ring. Pero su instructor era muchísimo mejor boxeador. O sea, sabía mucho más de boxeo que Tyson. Sin embargo, no se dedicaba a pelear, se dedicaba a enseñar. ¿Vale? Yo creo que sí hay gente que conoce métodos y que descolla en ese ámbito. También es verdad que los vas a encontrar en el ámbito del sanda chino y poco más fuera de ahí. ¿Por qué? Porque fuera de China, el conjunto de maestros que han enseñado Tai Chi Chuan de un modo global es muy reducido. ¿Vale? Y cuando ha sucedido, pues la gente que se ha movido lo ha hecho en el ámbito, en el entorno de la práctica de artes marciales chinas y a ser posible dentro del entorno del Tai Chi Chuan. Hay un maestro americano de origen italoamericano, Mario Napoli. Mario Napoli es alumno de un alumno de Chen Manchín. Un estilo extremadamente suave, grácil y aparentemente poco práctico. Bueno, pues él se fue a Chenchaco, la aldea de los Chen, y se presentó allí prácticamente que a ver si le aceptaban en un campeonato de Tuisó de la familia. Los campeonatos de Tuisó en realidad serían más bien campeonatos de lucha libre que de Tuisó. En Tuisó, pero son bastante brutales. Y este hombre barrió por encima de todos, ¿vale? Y arrasó. Sí, y arrasó con gente que fuera del ámbito del Tuisó se metían a hacer su aikido, lucha china, parecido al judo, y también barrían. Y este barrió, o sea, arrasó con todos. Luego, si el método funciona, lo que no ha habido es mucha proyección de luchadores de Tai Chi en el mundo marcial. ¿Por qué? Pues porque o no lo han visto interesante, o no han sido capaces, o no han tenido oportunidad, o no se lo han planteado. ¿Vale? Yo pienso que puede haberlos. Puede haber gente por ahí que sea muy buena. Ahora, o te dedicas a luchar y te olvidas como tal del estilo y te quedas solo con las habilidades, o te dedicas a enseñar y aprendes el estilo y tienes habilidades genéricas como para salir razonablemente bien parado de cualquier circunstancia, pero difícilmente serás un luchador de élite. Un luchador de élite no tiene estilo. Un luchador de élite tiene muchas horas de sparring, muchas horas de práctica y muchas horas de práctica en el tipo de combate que va a desarrollar. Vale, seguimos. A ver, la duda de fuera. Eso, lo que comentaba. Hay una duda razonable. Dice, ¿dónde están los expertos y campeones? Pues no hay. Hay muy poca gente. Empieza a haber gente por ahí que está descollando. ¿Por qué? Porque a raíz de la aparición de las MMA, artes marciales mixtas, desapareció un poco la idea de los estilos peleando entre sí.
o sea, esto de karate contra karate, judo contra judo, sino que empezaban a mezclarse. Y ahí es cuando ha empezado a verse que métodos tradicionales de cualquier sistema tenían su utilidad, que probablemente la utilidad original se parecía mucho a la que se está dando ahora entre esta gente y que se había perdido dentro de la endogamia y el no estar nunca expuestos a la necesidad real de usarlo. Así que bueno, pues ahí hemos vuelto. Las MMA han sido una especie de revulsivo que refresca ese conocimiento que estaba ahí semi olvidado, que no se utilizaba, que se utilizaba en contextos muy amables y que por lo tanto no se ponía a prueba. Yo sí estoy viendo a través de internet y de este tipo de circunstancias que empiezan a aparecer personas que hacen uso de métodos marciales para enfocarlos a este tipo de combates y les está yendo bien. A ver, Manuel me dice, si haces sparring en el Tai Chi Chuan, no Tuition ni Sana, sino sparring específico de Tai Chi. No, no se hace. ¿Se tendría que hacer? Claro que se tendría que hacer. Cuando yo aprendí, yo no hacía sparring directamente, ¿vale? Nuestro método, mi método de aprendizaje no era enfocado a hacer combate, sino a situaciones de defensa personal. Entonces dice, ¿no hacías sparring? Bueno, yo te digo lo que hacía. Yo estaba tranquilamente en una posición y de repente uno de mis compañeros atacaba. Sin más, sin avisar, como quería. Y tenías que salir. Entonces hacías tres técnicas encadenadas y o ganaba él o ganabas tú. Te empezaba a dar y te daba. O neutralizabas, le dabas y acababas. Y el objetivo con un arte marcial a partir de ahí es ganar la ventaja, ¡boom! Y salir corriendo o machacar. Pero no tienes la idea de un árbitro, no tienes la idea de dar espectáculo y si puedes salir por patas, sales por patas. Digamos que los conceptos con los que trabajas son diferentes. Entonces, yo he hecho un trabajo de sparring, muchísimo. ¿Desde qué ámbito? Mira, desde el Tuisou se trabajan ciertas habilidades que se van haciendo cada vez más libres. Y dice, bueno, pero el Tuisou tiene golpes. Pues el mío acaba teniendo golpes. Y tiene patadas, y tiene proyecciones. Pues tiene intentos de patadas, intentos de golpes, intentos de proyecciones. Y si tú lo haces bien, se quedan en intentos porque lo que estás aprendiendo es a controlar al otro. Ahí estábamos jugando en un ámbito en el que el objetivo era conseguir y mantener la ventaja para que lo que hace tu rival no le valga. ¿Por qué nadie trabaja desplazamientos? ¿Por qué nadie trabaja y cómo cortar la distancia? Pues no lo sé, pero es fundamental. Cualquier persona que trabaje en un deporte de contacto, que lo entiende un poco, está trabajando el cómo entrar y salir de la distancia, el cómo entrar en conflicto sin recibir primero. Esto es una habilidad que está en todas las artes marciales, que suele estar presente en el primer movimiento de cada forma y que, sin embargo, yo no veo que sepa practicar casi nadie. Casi todo el mundo recibe un ataque a pie fijo. Esto es una tontería. Puede estar a pie fijo, si te ha pillado, pues te ha pillado. Pero tú normalmente o entras al ataque o te sales. Y esto no se entrena. Y no sé por qué. En mi caso, nosotros sí entrenábamos estas cosas. Lo entrenábamos como un elemento más dentro de la práctica de técnicas y por alguna razón pues no hay. Y debería de haber. El que no tiene eso, que cualquier practicante de deporte de contacto está aburrido de hacerlo, cobra en la primera. Y una vez que cobra la primera, cobra en la segunda, la tercera, la cuarta y pierde. Normalmente cuando se ha efectuado un combate de este tipo, han perdido nada más empezar. ¿Por qué? Porque les han metido la primera, la segunda y la tercera. Porque su habilidad para interceptar, para adherirse, es mala. Partimos ya de la base de que ya he puesto el brazo, me tocas, ya ponemos a trabajar. Y casi nadie trabaja la habilidad de entrarle a eso. Está en los temarios de las escuelas tradicionales, pero no se practica. Y cada vez hay menos gente que sepa cómo usar sus pasos para hacerlo. Yo conocí a un maestro, estuvo aquí en España en una ocasión de visita, maestro Lau King Hon, de Malasia. Este señor se presentó ya a una edad de 30 y tantos años, casi 40, a una competición Open de artes marciales en Malasia. Open de todos los estilos, mayoritariamente estilos chinos, ¿vale? En Malasia, en Indonesia, la comunidad china vive un poquito aparte de la comunidad local. Entonces tiene sus propios campeonatos, sus propias tradiciones, sus propias ceremonias. Bueno, pues este hombre se presentó allí y bueno, la historia es tremenda, es flipante,
Pero vamos, la idea es que ganó. Y cuando yo hablé con él, me comentó que él para esa competición presentó, o sea, solo preparó un desplazamiento, un paso, 2 bloqueos, 2 puñetazos, una patada y un barrido. Y a lo mejor he metido algo de más. Y eso es todo lo que preparó, eso es todo lo que le hacía falta para esa competición. Su trabajo de Tai Chi Chuan lo utilizó para ser capaz de adherirse al contrario y para tener un control superior en sus habilidades genéricas relacionadas no con la fuerza y la velocidad, sino con la protección, con la adaptabilidad, con la habilidad para conectar con el otro, para la habilidad para adherirse y controlar. Y ahí ganó. Y ganó con relativa facilidad, lo cual pues es, siendo mayor que los demás, o sea, una persona ya no un joven, y funciona. Así que la realidad es que sí se puede, pero no abunda. A ver, esa distinción entre combate y defensa personal creo que hasta para que da hasta vídeo propio, sí. Personalmente creo que la prueba de fuego es que el combate donde el puño no es tirado a loco, sino que el rival amaga, se opone fuertemente. Claro, yo veo que muchas artes marciales, no sé si el Tai Chi, tienden a enfocarse más a esa defensa civil para en momentos puntuales sufrir el menor daño posible. Esta es una realidad. Yo me enfoco más a una defensa civil que a un trabajo de competición. ¿Eso significa que lo que hago no vale para un trabajo de competición? No está optimizado ni de coña. O sea, lo mío no es para pelear en un ring. ¿Podría utilizarse? Claro que podría utilizarse. Imagínate que tú tienes un coche, ¿vale? Los dos vamos a hacer una carrera de montaña y los dos tenemos un coche que puede ser, pues no sé, un Golf, un Volkswagen Golf, que es un coche decente. Entonces los dos salimos, pero te digo, bueno, venga, yo no sé qué tal conduces tú no sabes qué tal conduzco yo, ¿vale? Puede que yo sea un conductor extraordinario y tú seas un pobre conductor de carretera, de autopista, y estés muerto cuando te enfrentes a mí, lleves lo que lleves. Pero ahora imaginemos que el nivel es más o menos parejo. Y te digo, sí, pero vamos a hacer una cosa. A ti te voy a quitar un tornillo de cada rueda del coche. No pasa nada. Si tienes 5 tornillos, con 4 tú puedes ir. Pero ya no vas tan a gusto. Y te digo, y ahora además la amortiguación del lado derecho la voy a dejar muy dura y la amortiguación del lado izquierdo de tu coche la voy a dejar muy blanda. Por lo cual, cuando gires, habrá veces que tiendes a derrapar y veces que no. Tras. Y además, en vez de ponerte gasolina súper, a ti te la voy a poner normal. Y no solo eso, sino que además tú vas a tener que correr con las ventanillas abiertas para que la aerodinámica de tu coche sea peor. Y dices, Antonio, no haces más que hacerme faenas. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando tú estás entrenando un arte marcial frente a un deporte de contacto. El deporte de contacto parte de un coche al que le han quitado todos los extras, pero está optimizado para correr en esa carretera, y tú partes con un coche que debería de estar optimizado, pero que generalmente no lo está, y que además pues lleva todos los extras que lo único que hacen es añadir peso, pero nada más. Si estuvieran bien optimizados y tú supieras usarlos, ganarías, pero en realidad lo que hacen es suponen un lastre. Y además está el que tú te estás enfrentando a un tipo que, aunque tiene un arte limitado, porque es las artes de los deportes de contacto están muy limitados en sus objetivos, pero muy bien enfocados a sus objetivos. Entonces llevan muy poco lastre y lo que llevan es poco y muy optimizado. Tú llevas muchas cosas, en teoría muy optimizadas, pero para optimizarlas tienes que entrenar mucho y haberlas trabajado a conciencia. Si no has trabajado las facetas en las que el otro es bueno, con elementos mejor optimizados que los suyos, pues pierdes. Y esto es lo normal. Yo me quedo asombrado cuando alguien piensa que hay un arte marcial que le va a dar la ventaja. O sea, tú sabes esto y ya ganas. No, esto es una ventaja. Pero no hay nada definitivo. Es yo contra el que está enfrente contra mí y yo contra él. Con lo que tenemos cada uno. Si no somos capaces de sacarle rendimiento a las herramientas que tenemos, pues perdemos. Yo es que sé de Tai Chi, ¿vale? ¿Y qué tal lo haces? Yo sé muchas cosas. Yo en teoría sé muchas matemáticas, pero soy un patán de mucho cuidado y sé muchas porque las estudié. Y lo que no se me ha olvidado, pues tengo todavía conocimientos de matemáticas pues encima de la media nacional.
porque estudié, pero soy muy malo en matemáticas. ¿Por qué? Pues porque comparativamente con cualquiera que se dedique y esté fresco y la tenga al día, yo soy un patán. Yo entiendo lo que está haciendo, pero no soy capaz de seguirle porque yo no tengo destreza. ¿Vale? Pues esto nos pasa a todos los que practicamos artes marciales y no nos enfocamos directamente al combate. Es lo normal y la cuestión estaría en ver por qué no hacemos lo que hacen ellos. Pues porque queremos tocar muchas más facetas y estar cubiertos en muchos más ámbitos. No queremos ser los ganadores los campeones de un campeonato determinado en una determinada modalidad, sino queremos ser los que salen a flote en el resto de circunstancias. Esto es como la diferencia. Imagina a Robinson Crusoe. Robinson Crusoe naufraga una isla y el tío tiene que ser constructor de cabañas, agricultor, cazador, guerrero cuando le llegan los caníbales, tiene que ser de todo. Y tiene que ser razonablemente bueno en todo. Pero no es el mejor del mundo en nada. Bueno, pues en principio un arte marcial tradicional intenta tener las mejores herramientas posibles en todos los ámbitos, pero repartes tus esfuerzos también en muchos. Así que no esperemos ser los mejores a menos que nos enfoquemos especialmente. A ver, podríamos decir, y ya con las preguntas, que en la calle un luchador profesional estaría más igualado contra un practicante tradicional de nivel alto. Te voy a poner un ejemplo real. Hace 3 años, me parece que fue, 2 o 3 años, 2 campeones de MMA en Brasil se me enzarzaron una pelea en una gasolinera en Brasil. La pelea la inició uno de ellos, que es un patán que empezó a acosar a una chica. Y bueno, pues él salió gravísimamente herido y su compañero, que era también un luchador de altísimo nivel, murió. No murió ninguno de los agresores, ¿vale? Ellos pretendieron utilizar su habilidad marcial en el contexto de su deporte en una situación donde les atacaron con palos, les atacaron por la espalda, les atacaron varios y sencillamente no hicieron lo que tenían que haber hecho cualquier persona sensata, que era salir por patas. Utilizar su habilidad, que la tenían y la utilizaron muy bien en los primeros momentos, para conseguir una ventaja y usarla, que era salir por patas. No, les pudo el pensar que ellos eran buenos y a uno lo mataron. De hecho, al que menos culpa tenía, que la única culpa que tenía era ir con un patán que se puso a acosar a una chica. Así que sí, en principio una persona que tiene habilidades que le capacitan para estar en un entorno tiene ventajas sobre quien no las tiene. Ahora, no te metas con un especialista en su ámbito y pretendas ganarle. A menos que tú seas hábil haciéndole salir de su entorno y entrando en el tuyo, las ventajas las tiene él. De todas formas, la palabra aquí vuelve a ser la misma, ventaja. Yo no tengo nada más que ventajas. Si la ventaja me da o no la victoria es algo que determinan factores como la pericia del otro para anular mi capacidad de tomar ventaja, el factor suerte, y hay muchos factores. Cuanta mayor sea tu ventaja, pues más posibilidades tienes de ganar, pero el destino no está escrito, hay que escribirlo cada día. Bien, a ver. Vale, aquí hay una duda que puede tener una persona de que no practica Tai Chi Chuan respecto a la utilidad de estos sistemas es ¿dónde están los expertos campeones? Lo que hemos dicho, pues no están en otra, los que hay están en otras historias y los que los ves no se diferencian mucho visualmente de lo que están haciendo ellos, ¿vale? Hacen prácticamente lo mismo. Un practicante de arte de Tai Chi Chuan que hace combate no es muy diferente de un luchador de otro sistema. Visualmente no. Lo que le diferencia es que tiene un nivel de habilidad que le permite utilizar ciertos atributos que los otros no usan. Cuando a mí mi adversario me ataca, en vez de intentar imponerme a la fuerza sobre él, resulta que soy capaz de utilizar esa fuerza para convertirla en una ventaja. Consigo que su movimiento me abre una puerta que me da una ventaja y la utilizo. Y la utilizo de una forma similar a como la utilizaría él. La cuestión es que la ventaja yo la encuentro antes y mejor. Eso es lo que se supone que me debería dar un arte marcial. No técnicas diferentes ni estrategias así altamente diferenciables. No, hacemos cosas muy parecidas. Nuestro entrenamiento nos lleva a hacerlas mejor que ellos. Pero claro, tienes que haber entrenado el punto donde ellos son buenos, que es en el primer contacto. Otro fallo, esta es la palabra clave también, contacto.
¿Cuántos artistas marciales tradicionales están acostumbrados a recibir un golpe y seguir? Mirad, cuando yo estoy entrenando con mis compañeros, con mis alumnos, si alguien le mete un puñetazo en la cara a otro porque ha habido un fallo, ¿sabéis lo que hacemos? Paramos y pedimos perdón. ¿Sabéis lo que hace cuando un practicante de arte de deporte de contacto cuando mete un golpe en la cara? Mete 2 más. Entonces, nosotros tenemos que entrenarnos en que no nos den el primer golpe. En eso digamos que podemos ser incluso mejor que los otros. Pero si nos lo dan, no nos paramos a que nos pidan perdón, y si lo damos no deberíamos de parar a pedir perdón, sino seguir aprovechándolo. Esta falta de realismo hace que estemos perdidos. Es una cuestión de educación y en realidad con unos cuantos meses, 2, 3 meses de fogueo, en el que trabajas un sparring un poquito más suelto, ya ves por dónde van los tiros y te empiezas a apañar. No es que seas muy bueno, pero empieces a entender lo que está pasando. Si no lo entiendes, entras de nuevas y te la pegan en la cara y te la comes y te la sigues comiendo. Porque esto hay que entrenarlo. Y si no lo entrenas, pues no hay nada que hacer. Vale. Te digo, algo razonable entre los practicantes de otros sistemas es ver que los mayores practicantes de Tai Chi son malísimos y que no hay nada que rascar. No es que sean malísimos, es que no practican un arte marcial. No tienen ni idea de qué hacer ante nada. Entonces dices, pues, ¿cómo va a ser esto un arte marcial? Esto viene porque hay practicantes que, como he dicho antes, no entienden que ellos hacen un arte marcial y no tocan ningún tipo de... hacen otra cosa. Y luego hay una duda subjetiva que es bastante... que yo entiendo, que es que el practicante que me ve no entiende el método ni la función de cada uno de los elementos con los que yo practico. ¿Cómo moverse despacio haciendo formas va a valer para algo? Pues es el mejor método que existe para dar precisión. Yo trabajo movimientos lentos y pausados, no porque sea bueno moverse despacito, eso es una tontería, sino porque cuando yo me muevo despacito, no ha pasado en la pantalla, es que he bajado la silla. Cuando yo me muevo despacito, puedo ser consciente de cada uno de los aspectos que están sucediendo durante mi movimiento y ser consciente de dónde estoy fallando, de qué no está funcionando bien o dónde estoy funcionando especialmente bien para potenciarlo. Esto hace que yo tenga un nivel de control y de conciencia muy alta de mi movimiento, pero eso no basta. Tengo que ser capaz de hacer eso con una velocidad mayor. Entonces, cuando yo aprendo a adquirir un cierto control, me muevo despacito, soy perfectamente consciente de dónde las conexiones se pierden, se mantienen. Cuando tengo eso, empiezo a aumentar la velocidad y se aumenta mucho. Se mueve uno tan rápido como se mueven los practicantes de otros estilos. Incluso más rápido, porque en teoría tú tienes un control y una precisión que has desarrollado mucho gracias a este método de trabajo lento. Pero claro, el tener la capacidad de hacerlo, el que esté ahí la posibilidad, no significa que si no lo entrenas te vaya a salir, ¿no? Tienes la herramienta, pero tienes que tener pericia en hacerlo. Entonces hay que correr. Y después, una vez que has adquirido una cierta pericia en esto, no lo haces más allá de un 20% de las ocasiones, porque lo que te sigue haciendo mejorar es el trabajar lento. Entonces, los practicantes de Tai Chi Chuan practicamos lento, no porque no podamos ir deprisa, sino porque sabemos que practicando lento mejoramos nuestro nivel, pero con la idea de ser capaces de hacerlo rápido, no con la idea de hacerlo cada vez más lento por hacerlo más lento. Esto es una falta grave de entendimiento de por qué se entrena. Y si tú como practicante fallas en eso, pues ya te puedes olvidar, no tienes nada que hacer. Insisto que hay que entender que arte marcial y pelea y combate no son exactamente lo mismo. El arte marcial es un conjunto de técnicas, de aspectos que te dan facilidad, que te dan ventajas, mejoran tus habilidades genéricas, tus habilidades corporales, tus habilidades de coordinación. Y el combate es poner eso a prueba. Una cosa es estudiar, otra cosa es ir al examen. Entonces, nosotros estudiamos mucho, pero nunca vamos a examen. Si tú estás acostumbrado a que te ponen la lección y te la estudian, pero nunca te la preguntan, es posible que el primer examen que hagas lo bordes. Pero también es posible que falles porque digas, ¿pero qué estás haciendo? Ah, pero que es que había tiempo para hacerlo. Ah, pero que es que no vale mirar el libro. No sé, pueden suceder cosas muy raras si nunca te has enfrentado a un examen. Por otro lado, el que solo hace exámenes, no esperéis que sepa mucho, ¿vale?
habrá aprendido de fallar muchas veces y de acertar algunas, pero eso sí, lo que haya aprendido os aseguro que lo sabe hacer muy bien, porque ya le ha funcionado, tan fácil como eso. Entonces, el combate o la capacidad combativa debería ser el objetivo de tu entrenamiento, o al menos uno de ellos, pero no es el método con el que nos trabajamos. Nosotros debemos utilizar el combate, tiene que ser una meta, algo que seamos capaces de hacer. Es una herramienta que también usaremos, deberíamos de usar con una cierta frecuencia, pero nuestro objetivo no es exactamente el pelear, sino el desarrollar nuestro nivel. Yo, volviendo al ejemplo del conductor, yo quiero optimizar mi coche para que sea la bomba. Eso sería practicar el arte marcial. Y luego yo tengo que ser, con ese coche, con el que tengo que estar muy familiarizado, tengo que ser además un excelente conductor. La mayoría de los practicantes de artes marciales consiguen un coche excelente y son pésimos conductores. Hay que conseguir un equilibrio. Y ese equilibrio ya os digo que no se suele dar. Y como casi nadie se pone a prueba, ya casi nadie le ponen a prueba, pues la mayoría de los que ves tienen un coche con mejores o peores prestaciones y un nivel bajísimo de conducción. Porque nadie se expone a conducir. O sea, tenemos coleccionistas de coche, pero no conductores. Y luego, pues cuando encuentras a alguien que es las dos cosas, que es un gran conductor y que tiene un gran coche, claro, flipas con lo que hace. Yo he tenido la suerte de conocer a unos cuantos practicantes de Tai Chi Chuan que telita con ellos. Mi propio maestro, pues, ¿vale Tai Chi Chuan para pelear? Enfrentado contra varios adversarios armados con bayonetas, él salió vivo y los otros no. Pero con eso está todo dicho. Sí, sí que vale. Antonio, ¿y no tienes ninguna tuya? Pues sí, tengo varias. He enfrentado un intento de secuestro en Yakarta, yo vuelvo a casa y no me secuestran. ¿Vale? Y usaste Tai Chi, pues es lo que sé hacer, así que seguramente sí. ¿Y mataste a alguno? No, no maté a ninguno. Salí de la situación airoso sin que me pasara nada. Y podría haber sido chungo, chunguísimo. Y llegó a ser chungo, no. Una de las cosas que tiene un practicante de artes marciales es que se supone que aprendes a reconocer situaciones, a atajarlas, a tomar ventaja y a escabullirte lo antes posible. No te tiras como un toro a la muleta, que luego te pinchan, sino que tomas ventaja y te piras. O tomas ventaja y la explotas. Pero no juegas a ver si eres el más fuerte de ese grupo. En aquel grupo de gente, el más débil por número era yo. Vale. Un arte marcial te educa, te provee de herramientas muy útiles. Está compuesto de múltiples asignaturas y el combate es el examen. Imaginar, es como una persona que está estudiando una carrera, ¿vale? Todas las asignaturas es como aprender un arte marcial. Cuando llega a un puesto de trabajo y dicen, ale macho, ponte a trabajar. Bueno, pues eso es el combate. La mayoría de nosotros nos pasamos la vida estudiando y pocas veces trabajamos. ¿Y qué pasa? ¿Que tú en la carrera no hiciste prácticas? Ah, amigo, pues es que deberías de haber hecho muchas más prácticas, pero no las has hecho. Perderás. A ver, en un arte marcial se estudian las asignaturas para enfrentar situaciones muy especiales de ataque y sobre todo cómo evadir, ¿vale? Por ejemplo, decidme qué boxeador tiene en cuenta, o sea, no digo que si sabe pelear o no, qué boxeador tiene en cuenta la posibilidad de que al otro, a su rival, le llegue uno y le ayude. Ninguno. ¿Por qué? Porque está absolutamente prohibido. Un artista marcial tiene en cuenta que el riesgo le puede llegar de varios lados. No significa que sea capaz de enfrentarse a dos luchadores. Significa que no le pillen desprevenido, que cuando el otro viene lo ve llegar, porque no tiene mirada de túnel respecto a su rival. O no debería, porque la realidad es que sí la tiene. Porque los entrenamientos, cuando tú haces forma, estás continuamente cambiando de direcciones, estás mirando, y eso debería de darte, por ejemplo, una capacidad de visión periférica y de reaccionar que una persona que está siempre con el que tiene enfrente no ha desarrollado. No ha desarrollado porque nunca le ha hecho falta. Bueno, ¿eso significa que si yo me enfrento contra 3 personas gano y que el boxeador pierde? No, significa que a mí no deberían de sorprenderme tan rápido como al boxeador. Luego ya si el boxeador reparte leña mejor que yo y les da para el pelo y yo no, pues es otra historia. Es qué tal te desenvuelves dando puñetazos frente a 3 y qué tal se desenvuelve ese aunque no lo ha hecho nunca. Pues esto depende. Pero
las facetas en las que yo estoy entrenado son diferentes y deberían de darme una ventaja que se supone que otros no deberían de tener. Como pierdo tiempo en estas cosas, a lo mejor en un duelo no tengo la mejor preparación posible. ¿Cómo se corrige? Entrénate para duelos. Entrénate para este tipo de combates. Utiliza tus estrategias, tus técnicas, pero acostúmbrate a lo que sucede en ese ámbito, porque los que se van a enfrentar a ti sí lo saben. Por esa razón, pues hay gente que da pa'l pelo y hay gente que no. Vale. El arte marcial entrena habilidades en el combate. O sea, un arte marcial te entrena habilidades, te las proporciona. Y el combate te da pericia en ellas. Si no lo haces, pues no tienes. Entonces, ¿qué reivindico aquí? Pues que hay que hacer algún tipo de sparring. Eso no se ve. O sea, ¿cuánta gente hace Tuisón en Tai Chi Chuan? Pues es que hacen pocos. Ah, pero es que el Tai Chi Chuan es el sparring del Tai Chi. No, es una modalidad de sparring, solo una. Y una bastante limitada porque sí se ha querido. Es una que te entrena, una cosa rara, la luz, te entrena en cierto ámbito y nada más. Es muy importante ser capaz de desenvolverse en ese ámbito porque el Tuisou, tengo por ahí un vídeo en el que hice otra charla, te provee ciertas habilidades que te van a dar ventajas. Pero tienes que entenderlo. Si te limitas a dar empujones al otro, si solo recibes ataques de frente, si no tienes la habilidad de cambiar ángulos, de irte al costado, a la espalda, tu Tuisou es muy limitado. Las habilidades que estás consiguiendo ahí son muy pocas. No es que sean malas, es que son muy pocas. En cuanto las circunstancias se salgan del ámbito en el que tú te has entrenado, estás perdido. Precisamente el Tuisou debía ser una herramienta que te proporcionara gran parte de esa flexibilidad y adaptabilidad, pero no lo es. Se está convirtiendo en una práctica de mostrancos que da todo lo contrario. Bueno, pues, si tengo que hacer una crítica a la práctica de artes marciales en general y Tai Chi Chuan en particular, es que el entrenamiento no está enfocado en ningún momento a adquirir habilidades marciales y el entendimiento es aún peor. A ver, Tai Chi Chuan enseña habilidades de alto nivel. Vale, esa es otra. Un practicante de un estilo de contacto practica pocas habilidades. Lo voy a llamar de nivel bajo, no porque no es despectivo. Parten de habilidades que tienen que ver con tu genética, con lo que naces lo que tienes de forma innata, que es tu velocidad, tu resistencia y tu fuerza, ¿vale? Y potencian esas. Y luego hay otras que también son innatas, pero que no van tanto en la genética, se pueden desarrollar independientemente de tu capacidad física, de tu tamaño, de tu edad, pero que requieren tiempo de entrenamiento específico, como son la escucha, la sensibilidad, la adaptabilidad, la coordinación, la precisión. Estas cualidades también las entrena un practicante de deportes de contacto o un peleador, pero las entrena en menor medida, no se centra tanto en ellas como nos centramos nosotros. Si tú te centras en esas y le dedicas el tiempo adecuado, si no has caído en el primer golpe y has conseguido adherir, en ese momento la ventaja es tuya. Y es lo que me suele pasar cuando yo entreno con gente de otros estilos, que o me parten la cara la primera, que me ha pasado muchas veces, que llegas, ¡pum!, te comes la primera y no hay que hacer. ¿Por qué? Porque tiran puñetazos a los que no estoy, o sea, utilizan técnicas a las que no estoy acostumbrado a enfrentarme. Pero si consigo entrar en mi juego, que es el de adherirme, empiezo a ser pues como si hubieran pisado un chicle. Y me gusta, no me pone nervioso. Cuando yo era pequeño había dibujos de Walt Disney en el que el pobre Pluto pisaba una cinta de estas para cazar moscas y no conseguía quitársela de encima. Bueno, pues yo sé que cuando me pongo a trabajar con alguien y me adhiero, soy un poquito como esa cinta. Soy un incordio insoportable. Y mientras que el otro solo ve incordio, yo no hago más que ver oportunidades donde meter mis técnicas. ¿Gano? A veces. ¿Pierdo? A veces. Porque el combate, yo os digo que no es una ciencia exacta. Pero no estoy perdido de antemano, ¿vale? La habilidad de cortar la distancia y de interceptar es algo que no se entrena y si no tienes eso, pues malamente te puedes enfrentar a nada porque fallas en el paso 1. El paso 1 no sé si es más, o sea, no sé si es el más difícil, pero es el más importante. Si has fallado en el primer paso, ya te puedes olvidar de los siguientes. A ver, ¿quién estudia artes marciales de un modo completo que incluyen sparring? Pues estadísticamente hablando, prácticamente
de nadie. No en Tai Chi Chuan, en ningún sistema. Pero en Tai Chi Chuan aún menos. ¿Y por qué? Pues ya lo digo, porque no da dinero. Ahora mismo yo doy clases de Tai Chi Chuan. ¿Cuánta gente está interesada en aprender trabajo de sparring conmigo? Hay algunos. O sea, ¿quién quiere aprender un arte marcial? Bueno, los que van conmigo normalmente algún interés tendrán, porque yo en gran medida enfoco el Tai Chi Chuan de este modo. Pero la mayoría de la gente va buscando otra cosa. ¿Para qué voy a gastar mi tiempo en enseñar algo que el público no me demanda? El factor económico aquí es otra cosa que se está cargando el sistema. Tal vez porque el tipo de público que llega al Tai Chi Chuan no es el que debería. Es el que está acorde con la imagen que se ha dado y no el que está acorde con la función original y real del sistema. ¿Esto de quién es culpa? Pues una parte es mía, que durante muchos años lo he consentido. Y cuando veía gente haciendo cosas horrendas, en vez de levantar la voz, pues te callabas. ¿Eres el único culpable, Antonio? No, si solo hubiera sido el culpable no habría ningún problema. El problema es que esto lo hemos hecho todos los practicantes de Tai Chi Chuan razonablemente acorde con el trabajo histórico, con el trabajo, con la propia idiosincrasia del sistema. Y sin embargo, nos hemos callado, hemos permitido que otros toman la voz cantante y ellos no han estado callados cuando nosotros hemos intentado presentar nuestra versión. Y así no va. A ver, temario de un deporte de contacto. Pues un deporte de contacto tiene acondicionamiento basado en fuerza, velocidad, agilidad. Tiene más resistencia, de ese tipo de cualidades físicas. Tiene técnica. La técnica de un deporte de contacto es muy básica. Se limita a unas pocas técnicas y lo que hace es alcanzar un alto nivel de habilidad y de pericia en ellas, pero pocas. Entonces, a nivel de riqueza de técnica, muy pobres. A nivel de pericia en ello, muy alta. Estrategia, muy bien trabajada. Dentro de su ámbito, de su entorno, de sus normas, saben lo que hacen. La mayoría de los practicantes de artes marciales no tienen ni idea de cómo enfrentar un encuentro. Los practicantes de un arte de contacto, sí. Les sacas de su ámbito y están tan perdidos como nosotros, ¿vale? Porque no saben de lo que hablan. Tienen cierta habilidad que es extrapolable a cualquier circunstancia, pero carecen de ese estudio pormenorizado que en teoría nosotros tenemos que tener mucho más desarrollados que ellos y que nosotros también deberíamos que tener en un grado adecuado para enfrentarnos en su campo. La realidad es que un practicante de artes marciales que haya hecho bien los deberes tiene un trabajo de estrategia mucho más amplio, pero no raramente tan bien trabajado como ellos en su ámbito. Un practicante de deportes contacto es muy bueno en el trabajo de las 4 o 5 estrategias que puede utilizar. No conoce más, no le preocupan más, pero las domina. El temario de un arte marcial, pues a nivel de acondicionamiento, trabajamos acondicionamientos de alto, con cualidades de alto nivel. Con esto me voy a que no me limito a aquellas cuestiones como la fuerza, velocidad, agilidad y resistencia, sino que, como comenté antes, me voy a coordinación, puntería, precisión, adaptabilidad, fluidez, cualidades que no son tan explotadas en otros sistemas, en sistemas más deportivos. Entre otras cosas porque suelen llevar bastante más tiempo en ser eficientes. Y un deportista tiene una carrera corta y no pierde el tiempo con cosas que no le vayan a funcionar de inmediato. Puede haber cosas mejores, pero que si no dan un resultado en un periodo corto, no le merecen la pena. Entonces, el acondicionamiento en artes marciales tradicionales y en Tai Chi Chuan de fuerza y velocidad existe. No es el más intenso, pero existe, es bueno. Pero luego nos centramos en cosas como la coordinación, la escucha, la conexión, elementos complementarios como la visión periférica, la atención dividida en muchos puntos que están fuera de lugar en otro tipo de practicantes de otros sistemas, de otros artes de contacto. Estrategia, tenemos mucha y estudiamos muchos elementos estratégicos para muchas circunstancias diferentes. Y ahí es donde podríamos tener la ventaja, siempre y cuando de verdad las hayamos trabajado, y cuando nos encontremos en una que no nos interese, donde el otro descolle, le sepamos llevar a una en la que él no descolle. Esto es la razón por la que un practicante de Tai Chi Chuan en el pasado
ganaba. No porque fuera netamente superior a su adversario en todos los campos, sino porque sabía llevarle al campo donde él sí era netamente superior. Luego tenemos cosas como a nivel técnico que nos dan una riqueza que no tienen estos sistemas. Nosotros tenemos una cosa que se llama el Twiso, ya hablé de él hace unas semanas. El Twiso es una herramienta increíble, pero hay que saber usarla. Y si no sabes usarla no vale para nada. Es otro. Estoy harto de ver dos tipos de Twiso. Uno, dos mostrencos empujando de frente uno contra otro. Pues en eso de empujar como mostrencos son malos. Hay gente mucho mejor que ellos haciendo eso. El Twiso no es para empujar como un mostrenco, sino para que el otro empuje como un mostrenco y se pierda y tú le pegues desde el costado, desde detrás. O utilices una estrategia similar. Si estás empujando, hay métodos mejores de empujar que hacer Twiso. Estás cometiendo un error, lo estás haciendo mal. Y luego veo gente que se está acariciando, que no sé qué pretenderá conseguir con eso. Yo he hecho ese tipo de trabajos en el cual lo que hago es atender cuando tengo una oportunidad. Aquí había una y me la apunto. Y aquí hay otra. ¿Y por qué no las usas? Porque lo que quiero es hacer un estudio de oportunidades. Aquí he generado una oportunidad, menos mal que el otro no la ha visto o no la ha querido explotar. Estoy en una faceta muy particular, pero lo que no estoy haciendo es pelear. Si yo me limito a luchar como un toro o a acariciarme sin entender de qué voy, estoy perdiendo el tiempo. Tengo una riqueza técnica en cualquier arte marcial tradicional muy superior a la de cualquier arte de deporte de contacto, porque entre otras cosas me están preparando para, se supone que el arte me prepara para un amplio espectro de posibilidades y tengo que tener recursos en todas ellas. Y luego tengo una cosa que es el chip and cool, el entrenamiento de base, que es en lo que sí nos hacen una buena competencia los deportes de contacto, aunque con métodos más limitados. Un deporte de contacto tiene una técnica básica que repite y no se sale de esa. Y los practicantes de artes marciales tradicionales buenos tienen una técnica básica que repiten, que les hacen extraordinariamente buenos y que por desgracia la mayoría pues no entrenamos. Deporte de contacto, técnicas limitadas, estrategias limitadas, acondicionamiento físico en las habilidades innatas, que aunque son de bajo nivel, ellos desarrollan hasta un nivel muy alto. Mucha soltura con el manejo de las distancias, desplazamientos, combinaciones y contacto. Un practicante de artes marciales tradicionales, por alguna razón, y más en el caso del Tai Chi Chuan, han abandonado esas prácticas. No es que no las haya, es que las han abandonado. Pues si no lo tienes, estás perdido. Vuelve a hacerlo y ya verás cómo las tornas cambian. Sin que a mí se me pueda poner como un ejemplo de gran luchador, porque no lo soy. Cuando he practicado con amigos de otros sistemas, dicen, tía, macho, eres un incordio, eres un problema. ¿Soy mejor que ellos? No necesariamente, pero no soy alguien que está perdido. Esto funciona. Entonces, ¿puedo hacer que funcione mucho mejor? Por supuesto. ¿Puedo hacer que incluso en su campo sea mejor? Pues mira, aquí ahora dejo la modestia aparte. Sí, yo podría ser mejor que la mayoría en cualquier campo, porque tengo herramientas de más nivel. Pero para conseguirlo tendría que hacer una cosa a la que tampoco estoy dispuesto, que es abandonar el resto de facetas y centrarme en esa en la que él está especializado y foguearme mucho en eso. Entonces, digamos que tendría un vehículo mejor. Hay gente que lo está haciendo y le está funcionando. A mí, personalmente, pues no es mi interés. ¿Ganaría siempre? Ni de coña. Nadie gana siempre. O sea, ahora mismo en MMA, que sería el referente, no hay prácticamente luchadores invictos. Hay un hombre que es la bomba, que es Norman Umegod, o algo así, Javid, es un genio que está a punto de retirarse. Bueno, ese hombre lleva, parece que son 18 combates sin perder. Esto es un hito histórico. Lo normal es perder muchas veces y ganar muchas veces y haber perdido muchas más veces de las que has ganado para ganar experiencia. Hay una serie que me gusta mucho, se llama Vikingos. Está basado en las sagas vikingas y son personajes mitad histórico, mitad legendarios, como el Cid, ¿vale? El Cid existió, pero el cantar del mío Cid, como histórico no es absolutamente histórico. Bueno, pues aquí en esta serie hay un momento en el que dos hermanos están discutiendo
por quién va a ser el que va a llevar al ejército vikingo a la batalla. Y hay uno que ha ganado una batalla de una forma espectacular y dice que le corresponde a él. Y el otro, que es su hermano mayor, dice, sí, has ganado. Y yo te pregunto, te felicito por tus ganancias, pero te pregunto, ¿cuántas más batallas has ganado? Y sobre todo, ¿cuántas has perdido? Dice, porque yo he aprendido mucho de todas las batallas que he ganado, pero de las que realmente he aprendido es de las que he aprendido de aquellas que he perdido. Son las que me han enseñado lo que no hay que hacer. Dice, ¿qué experiencia tienes tú en eso? Si solo has ganado, has peleado una vez y ya has ganado. Bueno, pues esto es algo así. Uno de mis profesores, Dan Harden, cuando le hablan de combate, siempre dice lo mismo. La diferencia entre vosotros y yo es que yo he perdido muchos miles de veces y vosotros ni una. No tenéis ni idea de lo que es perder. ¿Vale? Pues este es otro problema. Es que hay quien tiene la idea romántica de que un practicante de artes marciales, un practicante de Tai Chi, un maestro no puede perder. Si no puede perder es que no sabe pelear y no pelea nunca. Puede llegar a un nivel en el que ya has perdido muchas veces todas las que te correspondía y ahora ya perder va a ser difícil. Pero tienes que perder. Y si no has peleado nunca, lo normal es que pierdas. Que puede ser que la primera ganes, que puede ser que la segunda ganes, la tercera, pero lo normal es que tengas derrotas. Y si no has jugado a eso y no reconoces lo que sucede cuando vas a perder, estás condenado a perder. Hace falta esa experiencia que la mayoría pues no tienen, y ahí me incluyo, pues no tenemos o tenemos de una forma limitada. Luego hay otro problema asociado a este tema, que es el contexto social. En China, golpearle a alguien en la cara es un insulto gravísimo. Esto no se hace, está muy mal visto. Entonces, nadie pega en la cara. Es muy raro. Cuando se pega en la cara es que las cosas son muy serias. Pero en realidad un practicante, alguien que quiera saber pelear, tiene que estar acostumbrado a pegar, que le peguen en la cara. Por una connotación social, esto no se ve. Así que, evidentemente, en el pasado, los que querían saber pelear se pasaban esta normativa social por el forro. Pero ahora no. Los practicantes de Tai Chi en Occidente, bueno, o en la actualidad, no están dispuestos a que les partan la cara. No es que les tengan que partir la cara, no es que haya que partirse la cara, es que hay que estar dispuesto a que te la partan entrenando. A mí me han roto el labio yo llevo 30 años entrenando, y me han roto el labio unas 20 veces. Antes me lo rompían más, ahora es que entreno menos el combate, no es que me lo partieran menos, pero también tengo más habilidad y es más difícil. Y me he dislocado, me he abierto la muñeca. No hay que lesionarse es un signo de que tú estás haciendo las cosas mal, pero entrenando en un ámbito marcial te lesionas, poco o mucho te lesionas. Un ojo morado me lo han puesto en varias ocasiones. Golpes me he llevado muchos. Me han dejado cao en varias ocasiones. ¿Y tú has dejado cao a la gente? Claro. Y lo normal, pues mira, lo normal es que como no estamos entrenando a dejar cao al otro, aquí una situación de desventaja donde digo, mira, te estoy machacando y no te machaco porque no quiero. O al contrario, no me dejan cao, pero incluso con un cierto control también he caído cao, también he dejado cao. ¿Cuántos de los que practican artes marciales tradicionales, cuántos de los que practican Tai Chi han hecho eso o están dispuestos a hacerlo? Claro que no tenemos un arte marcial. No estamos haciendo los deberes. Hacedlos, ya veréis cómo las cosas cambian. Esto es muy importante. Históricamente, el Tai Chi Chuan tiene unos métodos de entrenamiento excepcionales, de los mejores. Yo he practicado más cosas aparte de Tai Chi Chuan, ¿vale? Y he tenido acceso a métodos de entrenamiento muy buenos. Pero los métodos de Tai Chi Chuan son excepcionales. Son métodos que cuando entiendes el cómo funcionan y cuál es su objetivo, joder, el que los hizo era un genio. Y si tú los entrenas, los practicas, ves que funcionan y funcionan muy bien y dan habilidades sorprendentes. Pero la práctica, con el tiempo, ha derivado más en métodos de entrenamiento que dan una gran habilidad que en método de combate. La posibilidad está ahí, pero nos hemos especializado más en tener métodos de entrenamiento muy buenos que en utilizar, llevar a la práctica esos métodos de entrenamiento tan buenos. Mi maestro estuvo estudiando en la Escuela Central de Nankín. Eso fue un hito histórico en la historia de las artes marciales de China. Fue el último intento de mantener y de hacer que funcionasen las artes marciales tradicionales.
y allí se hicieron competiciones y competiciones chungas donde hubo muertos, ¿vale? Bueno, pues cuando estaban allí, muy pocos maestros de Tai Chi Chuan ganaron combates, muy pocos. Sin embargo, muchos de los que ganaron las competiciones habían estudiado mucho Tai Chi Chuan. Entonces, esos mismos decían, gracias al Tai Chi Chuan, yo he podido ganar este combate. ¿Por qué el Tai Chi Chuan no ganaba? Pues porque se había centrado en desarrollar unos métodos de entrenamiento excelentes, pero no tanto en pelear. Entonces, cuando tenías gente que era muy buena luchadora, a la que se le enfrentó a estos métodos y desarrollaba un nivel de habilidad mucho mayor, fueron los que ganaron. ¿Eso significa que el Tai Chi Chuan no funciona? No. Significa que de vez en cuando habría que quitarle el foco al entrenamiento de habilidades y más al uso práctico de las mismas. No obstante, los tiempos que corren hacen que a mí no me resulte tan interesante desarrollar habilidad combativa pura como desarrollar un alto nivel de control de mi cuerpo y desarrollar habilidades genéricas o puntuales que luego sean trasladables al combate. En mi caso, mi interés va por otro lado. Pero cuando he querido combatir, he visto que sí, que cuando tú haces ese trasvase de esas habilidades al combate, ¡guau!, funciona y funciona muy bien. Si no tenemos un entendimiento claro de las funciones de los diferentes métodos de entrenamiento, ¿por qué hacemos Twist y para qué? Pues, ¿qué es el Sansou? ¿Cuál es la función de los pasos que se están dando en la forma? ¿Cómo se utiliza la mirada? Si esto no lo tienes claro, esto no funciona. Y desgraciadamente es así, no lo tenemos claro. A ver, bueno, estoy viendo preguntas, voy a continuar aquí, que tengo un par de cositas, ya muy pocas. Y, bueno, en realidad tenía más, pero vale, vale. Un problema. En Tai Chi Chuan se tiende a trabajar con el pie fijo, no se dan pasos, y nadie se plantea la idea de moverse. Esto es porque se ha puesto hay un método de entrenamiento que es el Tuisou, en el que a nivel de principiante se trabaja a pie fijo y a nivel avanzado también. A nivel de principiante se trabaja a pie fijo para no complicar las cosas. Y a nivel avanzado es un handicap que te pone y dice, bueno, pues no me quito los desplazamientos y tengo que trabajar sin dar pasos. Pero esos son métodos de entrenamiento. Hay niveles intermedios en los que se utilizan pasos, se utilizan estrategias de desplazamiento y yo no las veo. A mí me las enseñaron, yo las uso y claro, ¿cómo no te van a ganar si no te has movido? Si te has quedado ahí a recibirlas. Si recibes, no puedes utilizar las técnicas que has visto antes en forma porque exigen colocarse de otra manera y exigen dar un paso y tú no lo estás dando. Así que no funciona. Vale. Eso, ¿dónde están los pasos en Tai Chi Chuan? Pues es que están en la forma, pero no tenían que estar en la forma, tenían que estar en el uso. ¿Dónde está la habilidad de hacer combinaciones? Cuando yo empecé a hacer artes marciales de pequeñajo, tenía 16 años, hice karate un par de años, entonces era capaz de encadenar 3 golpes y luego ya me bloqueaba. En Tai Chi estoy encadenando movimientos sin parar, secuencias diferentes, 108 secuencias encadenadas sin parar en un solo movimiento. Si eso no te sirve para ser capaz de hacer combinaciones, engancharlas, pues no sé qué te sirve. Yo cuando trabajo Tuisou lo que estoy trabajando es la fase en la que me adhiero, neutralizo y saco una ventaja, digamos que localizo la ventaja y como mucho le indico. Si esa habilidad no me lleva a ser capaz de encadenar unas con otras, ¿qué diablos me está dando mi trabajo de Tuisou? Pues el problema es ese. El trabajo de forma y el trabajo de Tuisou o no se está entendiendo o no se está haciendo bien. ¿Dónde está el espíritu de combate cuando entrenas? Porque esa es otra. Yo cuando hago la forma veo enemigos por todas partes. Yo cuando hago Tuisou solo veo compañeros y amigos. Normalmente es lo contrario. Cuando la gente hace forma está viendo, no sé, Los Ángeles. Y cuando hace Tuisou tiene un adversario al que machacar. Y yo cuando hago Tuisou tengo un compañero con el que estoy entrenando una habilidad. Y cuando hago forma veo enemigos que me quieren matar y a los que yo me quiero cargar. Es totalmente diferente. No significa que yo me ponga bruto, no significa que me ponga violento, significa que soy muy serio cuando hago forma. Y no pongo cara de estar ahí en éxtasis. Mi cara cuando hago la forma es cara de malo, porque es la que toca cuando estás haciendo esto. A veces mi trabajo de forma no está enfocado
a eso, sino que estoy trabajando en una habilidad diferente, bueno, pues en ese caso sí, puedo tener una cara diferente. Pero raramente dejo de lado yo el aspecto marcial en la práctica por completo. Puede que no sea el top, pero está un poquito por detrás, pero está presente. Perdido el método de usuario. A ver, hemos perdido ciertas cosas. El método de enseñanza, ya como comentaba antes, tenía un método de enseñanza que era para el que lo tiene que usar y no le enseñó el arte, le enseñó a ser bueno peleando, y luego el método de enseñanza para crear el siguiente profesor. El método de usuario prácticamente está perdido. Nadie sabe usarlo, mucho menos enseña eso. Y además no hay demasiado interés. Así que, como que poco. Lo que queda es gente que aprende el método de maestro, ¿vale? El de yo soy el heredero del sistema. Pero por desgracia no sabe usar bien el sistema, con lo cual, pues, mal. Por suerte sigue quedando gente en todas las líneas. Siempre hay alguno que sí sabe. Y si no hay ninguno, pues el estilo se pierde. O sea, la línea se pierde. Se han perdido líneas en las que eso por esa razón. Pero a mí me consta que queda gente muy buena en todos los estilos. A lo mejor no es el famoso, a lo mejor no es el que todo el mundo conoce, pero hay. Bueno, pues eso es otra de las cosas que yo tengo confianza en que se sigue quedando. Sigue quedando porque de vez en cuando tocas alguno que te sorprende y dices, hostia, este tío es un monstruo. Y es que los hay, pero pocos. En la actualidad eso enseñamos todo, pero además con la herramienta de hacerlo con el nivel de entendimiento del usuario. O sea, ninguno. O sea, así nos va. Un maestro debe poder luchar, pero su función es poder enseñar a alguien que sea o bien usuario o bien uno que tiene que luchar. Entonces necesitas una cierta experiencia, pero sobre todo lo que necesitas es saber cómo se enseña, o al aspirante a ocupar el puesto de profesor, que lo que tiene que ser es un buen entrenador, conocer todo para poder dar la herramienta adecuada a cada uno de los usuarios, pero no tiene por qué ser el mejor peleador. Y por último voy a utilizar un dicho que me he inventado hoy y que es que me ha llegado al alma. Cuando yo hago Tai Chi Chuan, yo soy como un barco de vela. No lucho contra el viento, uso el viento. Cuando veo gente haciendo Tai Chi Chuan que intenta pelear, no les veo ser un barco de vela que usa el viento. Les veo ser un barco de vela que intenta pelear contra el viento y pierden. Cuando ves uno que utiliza las habilidades del Tai Chi Chuan para no luchar contra la fuerza del otro, sino para hacer uso correcto de la estrategia y de lo que hace el otro, entonces veo cosas que molan mucho. Y es lo que me gustaría ver. Bueno, llevamos un montón. Voy a mirar las preguntas que habéis hecho y acabamos. A ver, Manuel me dice, pienso que ya Luchan y sus hijos entrenaban de manera muy distinta a como se entrena hoy. Y ese entreno parece que se ha perdido. Ese entreno no es público. No se ha perdido, ¿eh? Sigue habiendo quien lo tiene, sigue habiendo quien lo hace. A mí, por ejemplo, me enseñaron cosas que cuando la veo en otro dice, ¿eso es Tai Chi? Digo, claro que es Tai Chi. Pero no lo suelo ver. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Para mí es Tai Chi porque es lo que me enseñaron. Hace años leí una entrevista a Yan Jung, es el bisnieto de Yan Chen-Fu, ¿vale? Yan Chen-Fu tuvo varios hijos, uno es Yan Zhenduo, Yan Zhenduo sigue vivo, es uno de los líderes actuales del estilo Yan, y él enseña más miembros de la familia, pero al que toma como heredero es a su nieto. Bueno, pues Yan Jung dice en una entrevista y dice, bueno, pero vosotros ¿cómo entrenáis? Y él dijo, bueno, el entrenamiento que hacemos nosotros es diferente del entrenamiento que estamos dando a la gente. Y claro, te quedas un poco así y dice, y lo explica y hasta cierto punto tiene razón y en otro punto son unos ladrones. Ellos dicen, mira, el entrenamiento mío es coger un movimiento de forma y machacarlo durante, hacerlo 100 veces cada día o 1000 veces cada día. Entrenamos secciones, entrenamos cosas, entrenamientos para fortalecer el cuerpo. Hacemos un entrenamiento distinto, un entrenamiento que en ciertas facetas toca el de un luchador. Dice, y a vosotros, pues este entrenamiento no os gustaría. Es duro, es desagradable, no es llevadero y no lo queréis ni os hace falta. Y la realidad es que tiene razón. Para las aspiraciones de la mayoría, no. Ese entrenamiento sigue estando presente en todas las líneas. Lo demandan pocos y lo enseñan muy pocos y lo demandan aún menos. Así que, pues, ¿corre riesgo de desaparecer? Sí. Esas cosas corren riesgo de desaparecer. Esperemos que siempre haya uno en la familia que lo mantenga y que encuentre a otro o otros que quieran aprenderlo y conservarlo. Pero sí, este es el problema, que los estilos degeneran cuando nadie está interesado realmente en aprenderlos en toda su dimensión.
Y me pregunta Ángel García, que tiene también una pregunta hecha del otro día que la voy a contestar, que tendría que hablar un día con Dan Harden en qué está influyendo en tu estilo de Tai Chi, qué tienen las enseñanzas de Dan Harden que no contengan las artes tradicionales. Pues mira, te voy a contestar. Nada. Lo que enseña Dan Harden es lo que enseñan las artes tradicionales. El problema está que las artes tradicionales normalmente las aprende uno en cada familia. Entonces, y el resto aprenden segmentos, porciones. Dan Harden, que es un tipo del que sí tengo que hablar otro día, es un hombre que ha estudiado artes marciales tradicionales y deportes de contacto. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha llevado las artes marciales tradicionales, ese conocimiento de alto nivel, a su habilidad combativa y es un monstruo. Pero sobre todo, aparte de que peleando yo tengo amigos que están como un poco descerebrados y se pelean con él y claro, pues luego sale como sale. Normalmente no hace daño a la gente, daño grave, pero a veces sí. Si te enfrentas a un gorila de montaña, aunque sea muy cuidadoso, pues lo mismo te hace daño. ¿Vale? Pero es un tipo que ha sabido entender esos trabajos tradicionales, tiene un nivel de entendimiento altísimo y lo ha traducido a términos muy simples. ¿En qué ha influido en mí? Pues en los aspectos que ya conocía los ha potenciado y en algunos que no, de los que no me había dado cuenta, que raramente no estaban presentes, porque lo que dices, cago en la leche, es claro, si es esto, pues me he abierto los ojos a aspectos que él ha visto antes que yo, que los ha visto mejor y que claro, ahí estoy, a ver, a rascar, porque llega un momento en el que tú realmente no necesitas que te enseñen, necesitas que te abran los ojos a un campo de trabajo y ya lo que tienes que hacer es trabajar. Te dan una serie de pistas y punto. Os voy a decir que uno de los próximos vídeos que haré, o sea, de las próximas charlas en directo, será acerca de una controversia que se ha generado, lleva mucho tiempo generándose y en las circunstancias en las que hemos estado ahora, con confinamiento y tal, que nos han obligado a trabajar mucho a distancia. Y se puede aprender a distancia, se puede aprender a través de vídeos, se puede aprender sin tener contacto con un maestro. Bueno, pues este va a ser un tema que voy a tratar porque es importante. Y espero romper ciertos mitos, porque la verdad es que en gran medida sí es posible. Bueno, para Ángel García, que ha hecho la primera pregunta, y aquí voy a acabar, salvo que tengáis otra pregunta. Me preguntabas el otro día sobre el Tai Chi Pan, ¿vale? Que es un aparatito, es un palo. No me he dado cuenta, voy a cogerlo, que tengo uno aquí. No es exactamente igual, pero bueno, para que veáis un poquito qué es. Es un palito, uno es parecido a este, ¿vale? Y hay otro que es como más grueso, simplemente es como casi como un rodillo de amasar, con el que se entrenan cosas de fuerza. Yo tengo otro aparato por ahí, que son unos manojos en mi caso son de bambú, también se hacen con mimbre, con el que se trabaja ese tipo de trabajos de fuerza. Y este tipo, hay una variante, también le llaman Tai Chi Pan, el palito es más finito y luego tiene como un pequeño bulto al final, vale, con el que tú lo que haces es tu entrenamiento interno. Ese es un palito, ese palito, el Tai Chi Pan, se utiliza para potenciar con las manos lo que tú estás haciendo por dentro con el cuerpo. Hace unas semanas, con Teresa Menchen, que anda por aquí, ella dio un curso de ese sistema y, bueno, pues hizo un tallercillo un viernes por la tarde y, por supuesto, fui. Me parece muy interesante. ¿Voy a practicarlo? No. ¿Por qué? Porque es una ayuda para lo que yo estoy haciendo. Entonces, pues realmente, cuando la necesito, lo cojo, pero sí me da cuenta que puede ser muy interesante para aprender e incluso para adquirir más control. Entonces, sí, es bueno, ¿vale? Ese tipo de trabajo es bueno, pero es bueno si sabes lo que estás haciendo. Si te limitas a hacer una coreografía, de nuevo estás perdiendo el tiempo. Vale. Charlie me dice, ¿hasta qué punto crees que pueden combinarse habilidades externas, fuerza, envergadura con internas? Vale, esta es muy buena. Tai Chi Chuan se basa en desarrollar habilidades que no tienen que ver estrictamente con la fuerza, la velocidad y habilidades, digamos, asociadas a la juventud. Cuando tú empiezas, debes de centrarte en esas otras habilidades, no en la fuerza, velocidad, la agilidad. ¿Por qué? Porque cuando te centras en estas habilidades de fuerza, habilidad, resistencia, tal, omites las otras. Son bastante antagónicas.
Entonces, jamás avanzarás en las otras mientras que te apoyes en estas. Pero, cuando tienes un cierto nivel de habilidad en estas otras habilidades sutiles, ¡buah! Entonces la fuerza, la agilidad, la velocidad, te vienen de lujo, ¿vale? No queremos empezar por ellas porque suponen un techo a las otras. Mientras que las habilidades digamos, asociadas a la juventud las estés enfatizando, las otras no pueden subir. Tienes que dejarles un hueco para que suban. Cuando estas están por encima, estas pueden subir ahí y potenciarlo todo. Entonces, es muy importante trabajar la forma física, pero no centrarse en las habilidades dadas a la forma física cuando practicas Tai Chi Chuan, sobre todo en los primeros años. Esto hace que cuando yo me empecé a trabajar en serio Tai Chi Chuan, que tardé 10 años en darme cuenta de que estaba haciendo cosas que no eran, los primeros meses cobré como un bendito, porque ya os digo que aunque nosotros no estamos haciendo un trabajo de sparring con guantes y casco tal, el nivel de contacto era bastante moderado, pero si no te quitabas, cobrabas. Y cobré mucho. O sea, si en un año a mí me partían el labio una vez, porque todo el mundo tiene un accidente, te ponía un ojo morado, en 3 meses me partieron la cara 20 veces. O sea, ese año cobré mucho. Durante unos meses, luego ya no. ¿Por qué? Porque permití que esas habilidades que yo tenía ahí, que querían subir y no podían, tomaran el control. Y una vez que tomaron el control, ¡buah! Esas otras que yo tenía normales por la juventud y por el entrenamiento, potenciaron y mejoré muchísimo mi nivel. Así que, bueno, pues sí, se puede y se debe trabajar las dos cosas. Pero el énfasis, cuando estás empezando, es en las otras, porque esas habilidades externas en inicio desvirtúan las otras. No son antagónicas, son complementarias, pero van en orden. En un estilo externo lo hacen justo al revés, potencian todo lo... Bueno, en realidad lo hacen igual porque al final somos tan burros que hacemos lo mismo que hacen ellos mal. Y hay un momento en el que un estilo externo tiene que darse cuenta de que está frenado porque esas no pueden crecer más por tu genética y que tienes que dejar paso a las otras. Pero si te empeñas en que estas sean las que dominen, esas no dejan paso. Por eso no creo en estilos internos y externos. En un estilo externo tienen claro que quieren poner las otras primero por encima. En un estilo externo llega un momento que dicen, mira, hemos llegado al tope, hay que dejarle paso a las otras. Somos tan tontos que normalmente caemos en ese error. Bueno, ese error. Practicamos un estilo interno siguiendo estrategias de estilo externo que no son las adecuadas. Bueno, pues, a ver, en caso de ser compatibles, dirías que lo interno puede vencer a lo externo. No existe lo interno, no existe lo externo. Son dos cosas que van juntas. Pero sí, el entrenamiento interno te puede llevar a niveles que el entrenamiento externo no te llevaría. Porque genéticamente estás perdido. Vale. Gente de seguridad, luchadores, siempre tiran por el físico. Sí, casi siempre. ¿Por qué? Porque la carrera de un luchador es corta y esto requiere tiempo. Entonces, o has empezado de pequeño y has tenido acceso a todos estos conocimientos y cuando tienes 20 años llevas 10, 12 años entrenando y entonces sí, estoy punto donde te puedes poner además con el tema físico y llegar al alto nivel, o normalmente pretendes que tu habilidad física que está aquí y tu habilidad interna que está aquí se pongan a la par. Te tienes que quitar, dejar que esta suba, que lleve un tiempo y luego ponerlas. Y esto normalmente hace que cuando te quieras dar cuenta, tu edad de competidor haga tiempo que haya pasado. Así que, ¿el Tai Chi es para viejos? No, Tai Chi hay que hacerlo de joven, hay que empezar Yo empecé con 20 años, es una edad en la que está bien, un poquito tarde para algunas cosas, pero bien porque a nivel de comprensión y de madurez, pues me daba para ciertas cosas. Pero no, lo suyo es hacerlo antes. Bueno, pedazo de charla, me dicen por ahí, muchas gracias, todo un lujo, gracias a vosotros, pero tendréis que, como suelen decir, esta gente querrá irse. Así que vamos a cerrar. Muchas gracias por haberme acompañado. Tengo aquí 21 personas, yo no sé si había tenido algún directo en el que tuviera tanta persona. Luego miraré, todo va a ir muy bien. Sí, hay que practicar más tiempo y mejor. A ver, José Manuel, hasta el lunes, buen fin de semana, cuidaros. La verdad es que sí, yo estoy contento con esta charla, me parece que me ha salido bonita. Espero que prolifere. Está siendo larguísima, hora y media, a mí se me ha hecho corto, pero bueno, no creo que entre mucha más gente a verlo después porque se